Cazan a Atay Ulusoy. Sus emociones reales en live reveladas. Madre mía, qué fuerte lo que acaba de pasar con Atay Ulusoy. De verdad, flipando estoy. Anoche en pleno directo se le vio, ¿cómo decirlo? Se le vio vulnerable, se le vio humano de una forma que rara vez nos deja ver. Y es que lo cazaron, sí, literalmente lo cazaron con las cámaras en un momento súper inesperado. Estaba él ahí tranquilamente, seguro que pensando que nadie lo estaba mirando de cerca, y de repente, ¡boom! Se le escapó una reacción que lo dice todo. Muchos dicen que Atay es súper reservado, que es de pocas palabras, que parece que tiene una armadura impenetrable. Y sí, puede ser, en pantalla es el galán perfecto, ese tipo duro que te derrite con una mirada. Pero anoche se le cayó un trocito de esa armadura. Lo que yo creo que está pasando es que ya no puede más. Está harto de que lo vean siempre de una forma, de ese personaje que se ha construido, o que le han construido, porque a veces los actores son como títeres de la fama, ¿no? Y en ese directo que no era nada especial, solo unas preguntas rápidas, una entrevista corta, se le vio, afligido. Sí, esa es la palabra. Se le notaba un cansancio, una melancolía que te llegaba al alma. Y no era solo la cara, ojo. Era la forma en que hablaba, como con un hilo de voz a veces. Y hasta la mirada, esa mirada que suele ser tan intensa, tan segura, anoche se perdió un poco como buscando algo, como preguntándose a sí mismo, ¿hasta cuándo? Había momentos en que se quedaba callado, y en ese silencio se oía todo lo que no decía. Eso es lo que te atrapa. Recuerdo que justo antes de que esto pasara, le preguntaron algo sobre su futuro, sobre sus proyectos, y su respuesta fue súper genérica. Pero justo después, creo que sin darse cuenta, le hicieron otra pregunta, quizás algo más personal, y ahí fue cuando se le vio el plumero. Es como si de repente se diera cuenta de que estaba expuesto, y en esa exposición se le notó todo. Muchos lo achacan a la presión mediática, a las exigencias de la industria, a que siempre está bajo el foco. Y sí, seguro que es eso y más. Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Quizás está en un momento de reflexión personal, de esos que te hacen cuestionártelo todo. ¿Será que ha llegado a un punto en su carrera en el que siente que no puede más? O quizás es algo más personal, algo que le está pasando en su vida privada y que se le ha colado en ese directo sin querer. La verdad es que ver a un actor tan consagrado, tan admirado, mostrarse así de delicado, te hace pensar. Te humaniza al personaje, ¿sabes? Deja de ser ese dios turco que solo vemos en la pantalla y se convierte en un hombre con sus propios miedos, sus propias dudas. Y eso, para ser honestos, es lo que más nos engancha a nosotros los fans. Ver que detrás de tanto brillo, hay un ser humano de verdad. Me hizo recordar una entrevista antigua donde decía que a veces sentía que la fama era una jaula dorada. Anoche creo que esa jaula se le hizo un poco más pequeña, o quizás se dio cuenta de que los barrotes son más gruesos de lo que pensaba. Y la verdad, me da un poco de pena, pero también siento como si me hubieran dado un privilegio, ¿no? Ver esa reacción, esa emoción real, es algo que no se ve todos los días. Es como si nos hubiera invitado a su habitación secreta por un instante, y ahí nos mostró su verdadero rostro. Así que nada, chicos, que Atay Ulusoy nos ha dado un buen susto y una buena lección. Nos ha recordado que detrás de cada estrella hay un corazón latiendo con sus alegrías y sus penas. ¿Y a vosotros, qué os pareció esa reacción de Atay en directo? ¿Creéis que es por la presión, o hay algo más detrás?